Bien, quiero que me acompañen, por favor, esta mañana a analizar un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 1, Gálatas, capítulo 1, versículos 1 al 9. ¿Lo encontraron todos? ¿Sí? Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me asombra que tan pronto están dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Amén. Oremos un momento más. Señor, con humildad reconocemos nuestra necesidad de escuchar tu voz una vez más. Necesitamos también, Señor, con urgencia, la asistencia de tu Espíritu Santo para que nos ayude a entender y que tu palabra, tu enseñanza, pueda calar en lo profundo de nuestros corazones. Señor, no hay momentos en nuestro diario vivir en que no necesitemos el Evangelio de tu gracia. No hay momentos, Señor, en el cual no recurramos y te busquemos, porque sabemos, Señor, que separados de ti no podemos avanzar en la vida cristiana. Ayúdenos, Señor, en este momento también. Que nuestra mente, que nuestros oídos, tanto los físicos como los espirituales, que nuestro corazón, que todo nuestro ser, te honre y te glorifique escuchando tu palabra. Ayúdenos, Señor, se lo rogamos y que usted hable a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes en qué fundamentan como creyentes su justicia y por qué. Cuando expresamos esta palabra justicia, seguramente se nos viene a la mente, hay dos formas de enfocarlo. Una es, ¿no es cierto?, la teológica, ¿no es cierto?, que la Biblia habla que somos justificados, es decir, declarados justos ante Dios, y la otra tiene que ver, ¿no es cierto?, con aquello de no reconocer algo. Yo me justifico. ¿Han escuchado, no es cierto? El que se justifica al final siempre agrava el problema, dicen algunos por ahí, ¿no es cierto?, porque es peor. ¿En qué fundamentas tú como cristiano tu justicia? En la Biblia hay muchos casos en los cuales nosotros podemos pensar, ¿no es cierto?, de este tema. El más conocido siempre ha sido, lo hemos mencionado reiteradamente y estos días ha salido en las predicaciones últimas, el caso, ¿no es cierto?, del fariseo y el publicano. ¿Qué pasaba con estos dos elementos, ¿no es cierto?, personas? Uno, ¿qué hizo? Se humillaba, ¿no es cierto?, y golpeaba su pecho reconociendo, ¿no es cierto?, su miseria como pecador. Y el otro alzaba los ojos al cielo, las manos inclusive, con una pose, ¿no es cierto?, muy religiosa, aparentemente, pero sin embargo, ¿qué decías? Le daba gracias a Dios porque no era como ¿quién? Como el publicano. Es decir, se justificaba diciendo yo soy mejor que el otro. Hermanos,
si hay algo que ha afectado radicalmente la vida de los seres humanos en este planeta, su convivencia con otros, su convivencia y comunión con Dios por sobre todas las cosas, es el no reconocimiento de que tenemos un problema interno serio. Algo que nos impide salir adelante como sociedad y también individualmente. Y esto que no reconocemos es que somos, como decía por ahí nuestro hermano que estaba dirigiendo, una palabra que a la gente de alguna manera, ¿no es cierto?, le da urticaria escuchar. ¿Que somos qué cosa? Pecadores. Pecadores. Esta palabra inclusive hoy día, como ya la gente está aumentando la no religiosidad y la gente está yendo poco a las iglesias y el cristianismo está haciendo de poco impacto en nuestra sociedad, esta expresión casi ya no se usa. Y cuando alguien la usa, ¿no es cierto?, tiene una connotación regularmente pensando en otro tipo de cosas o de pecados. La gente dice, cuando dice, ¿usted es pecador? No, yo no soy pecador. Ese que mata, ese que roba, ese que hace esto y lo otro, ese sí es pecador. ¿Han escuchado eso, no? Entonces ahí se hace ver o se nota el tiro qué cosa, nuestra condición o la condición no solamente de algunos creyentes, sino de nuestra sociedad en general, que no reconoce que tiene un problema serio en su interior. Hemos errado el blanco, eso significa la palabra pecado, errar el blanco. Hemos fallado y fallamos miserablemente cada día. Sin embargo, y como dije recién, por otro lado, sí somos muy buenos en ver las fallas que los demás tienen, o como dice la Escritura, en ver la paja en el ojo ajeno. Para eso sí somos expertos, reconocemos al tiro cuando el otro está fallando. Sin embargo, ¿no es cierto?, si hay algo, y esto es importante entenderlo, que evidencia que somos pecadores, es que el pecado oscurece nuestra visión, cauteriza nuestra conciencia ante esta realidad tan tenebrosa y hace, ¿no es cierto?, que no nos demos cuenta de lo problemático que está, ¿no es cierto?, nuestro ser interior. Y el pecado se manifiesta, y se manifiesta de manera intensa, ¿no es cierto?, y regular en la vida diaria de este mundo. Mientras esto, por lo tanto, no cambie, mientras esto no sea rectificado, la vida nunca, ¿no es cierto?, será lo que debería ser conforme al diseño original de Dios. Y la pregunta entonces surge, ¿cómo se soluciona esta tensión? ¿Cómo se soluciona este problema, ¿no es cierto?, de luchar y lidiar con esto que está en nuestro ser y no reconocerlo de manera regular cada día? ¿Cómo puede un Dios perfectamente santo, apartado de todo mal, tener comunión con seres humanos impíos como somos nosotros? Esta semana me ha estado tocando en la lectura bíblica anual, estoy leyendo Levíticos. O sea, trato de leer toda la Biblia en un año. Y cuando leía Levíticos me tocó estar leyendo sobre los sistemas rituales de sacrificio. ¿Han leído esas porciones de la Escritura o no? ¿Ya? En donde los judíos debían ofrecer, ¿no es cierto?, sacrificios por sus pecados. ¿Han leído sobre eso, verdad? Hay momentos, y estaba mientras leía yo, y siendo bien sincero ante Dios y ustedes, en que me ha parecido tedioso la lectura. Porque hay tanto detalle que subyace en todos estos sacrificios. ¿Se han fijado? Es un listado interminable de instrucciones sobre lo que se debe sacrificar, los tipos de animales que hay que sacrificar, cómo se deben sacrificar día tras día, mes tras mes, cada día de reposo y también en ocasiones especiales. Es una instrucción enorme. Yo hubiera sido judío, yo creo que a las pocas semanas me habría aburrido a lo mejor. ¿Y saben qué eso ocurrió? Hay muchas veces en la Escritura que el pueblo judío sintió hastío de todo este tipo de cosas. Llegó un momento en los cuales ya no escogían el mejor animal. Malaquías dice qué cosa, traían el perni quebrado, el cojo, el animal ciego. Oye, ¿cuál es el animal más malo que tenemos? Este está aquí a punto de morir. Ya, ese llevamos los sacrificios total, no importa. Entreguemos cualquier cosa. No es lo que hacemos nosotros hoy día, por supuesto, ¿no es cierto? Nosotros hoy día siempre entregamos lo mejor. Eso fue sarcasmo, por supuesto. Hermanos, todo minuciosamente detallado. Y uno se pregunta, ¿por qué tanta instrucción? ¿Por qué tanto detalle, ¿no es cierto?, incluido en la Escritura? La conclusión que hice es simple, pero a la vez profunda.
Era necesario realizar todo esto de manera tan detallada y minuciosa porque Dios ve el pecado con mucha seriedad. Queridos, con mucha seriedad. Era un sistema sacrificial por medio del cual Israel podía tener comunión continua con Dios. Por eso Dios lo exigía. Entre todas las cosas que eran propias de la cultura hebrea, nada, cuando uno lee las Escrituras, pero nada alcanza un nivel de tanta importancia, aparte de reconocer la existencia de Dios, como el reconocer la presencia del pecado y la necesidad de expiar o quitar esta afrenta ante los ojos del Creador. Dios quería inculcar estas dos cosas en la mente de los judíos. Aquí estoy yo, decía, el Dios santo y creador, pero tú no te puedes acercar a mí si no quitas las sandalias de tus pies, como le habría dicho, ¿no es cierto?, a Moisés. Si no te limpias, ¿de qué cosa? De tu maldad, de tu pecado. Este sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, con todas lo sangriento y violento que era, porque han visto leer, ¿no es cierto? De repente en una ocasión uno leía que habían sacrificado como 3.000 vacas, 5.000 ovejas. ¿Te puedes imaginar todo eso? Los animalistas de hoy día les habría dado un ataque cardíaco. Porque habríamos pensado, pero ¿por qué Dios, ¿no es cierto?, permite tanta maldad? Pero, ¿saben, hermanos míos? Dios quería decirle, cada animal que muere, que es mi creación, cada animal que muere, que yo aprecio también, muere por tu culpa, muere por tu pecado. Este sistema, por lo tanto, de sacrificio del Antiguo Testamento, hermanos, con toda esta sangre y violencia, era un clamor diario, pero diario y continuo, por aquel Cordero definitivo del sacrificio que vendría en el Nuevo Testamento, Jesucristo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué menciono todo esto en mi introducción a la lectura que acabamos de hacer? ¿Qué tiene que ver? Dirán ustedes, pastor, usted se fue para otro lado, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con Gálatas. La razón, queridos, es porque creo, a la luz de las Escrituras, la Biblia, el mensaje y la palabra de Dios, que no debemos, como creyentes, ni en un ápice cambiar lo que el Evangelio nos señala como lo central y único, como lo único que Dios ha establecido para guiarnos ¿a qué? A reconocer el gran problema que tenemos. Su mensaje y ningún otro, ¿no es cierto?, entregado de ninguna otra manera puede justificarnos ¿ante quién? Ante los ojos de Dios. Si no es a través de Jesucristo, aquel que Juan el Bautista llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Hermanos, estas son las únicas y verdaderas buenas nuevas del Evangelio de la Gracia para el ser humano del siglo XXI. Por lo tanto, cuando uno ve la importancia de los rituales sacrificiales del Antiguo Testamento consumados en la obra de Cristo, el gran Cordero de Dios, entonces uno debe preguntarse, ¿es posible que seamos justificados de otra manera? ¿Es posible que a Dios no le importe lo que yo haga? Porque al final, ¿no es cierto?, Dios nos va a salvar a todos. Añadir algo a este mensaje o cambiar este mensaje es, como dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios 2:17, es medrar las Escrituras. Pues no somos, dijo Pablo, como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos. En la NBI se traduce como traficar las Escrituras. Medrar, interesante en la Biblia, estaba buscando la palabra, tiene dos acepciones, una palabra que no se usa, y por eso que la NBI tradujo de otra manera, a lo mejor un poco más tendible, pero también, como que dije yo, perdió un poquito la fuerza del mensaje. La palabra medrar significa mejorar en posición económica o social. No se usa mucho esto en conjugación, pero sería como decir, se marchó a otro lugar a medrar. A ganar, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué cosa? Una mejor
situación económica. Para eso fui. ¿A dónde estaba? Andaba medrando por ahí. Nadie habla así, ¿no es cierto? Si tú usas esa expresión, ¿de qué está hablando este hombre? Y la palabra traficar, por otro lado, es como también un poco extraña, ¿no es cierto?, al sentido de la palabra medrar aquí. Pero también la palabra medrar significa crecer o desarrollarse, aumentar o agregar. Entonces, cuando Pablo está diciendo no debemos medrar las Escrituras, se significa que no debemos, ¿qué cosa? Agregarle algo más a las Escrituras, porque esto tergiversa el mensaje. Pablo, en este caso en Gálatas, volviendo a Gálatas 1, se compara con los falsos hermanos en Corinto, diciéndonos que él tenía de Dios la autoridad, basado en el pasaje de Medrar, la carta que estoy leyendo, se estaba comparando con los falsos maestros de la iglesia, ¿no es cierto?, que estaban haciendo traficar de la palabra de Dios, y él, por otra parte, dice, yo predico con autoridad dada por Dios el mensaje precioso del Evangelio de Dios, el glorioso Evangelio de Dios, y no soy un predicador que medra las Escrituras. No soy alguien que por dinero tergiversa la palabra de Dios. No soy alguien, ¿no es cierto?, que por conveniencia predica lo que aquella persona quiere escuchar como aquello, ¿no es cierto?, políticamente correcto a los oídos de nuestra sociedad. Porque a nadie le gusta que le indiquen con el dedo tú eres pecador. A nadie. Pero estamos haciendo, hermanos míos, una auscultación de nuestro corazón ante los ojos de Dios. Ante la santidad de Dios. Yo soy pecador, no en comparación contigo, ¿no es cierto?, tú conmigo, sino ante ¿quién? Ante el Dios tres veces santo. Algunas versiones traducen, ¿no es cierto?, de la siguiente manera esta palabra medrar para aumentar la idea todavía. Dice, no soy como aquellos que medran falsificando, o comerciando, o adulterando, o haciendo comercio, o traficando, o haciendo mercadería, o haciendo tráfico. Hay distintas traducciones. Todo tiene que ver con ¿qué cosa? Con cambiar el sentido de lo que la palabra de Dios dice. Cualquiera sea el caso, tergiversar el mensaje del Evangelio que nos va a mostrar Pablo aquí en Gálatas ahora, provoca que no sea predicado con la fidelidad que la palabra de Dios merece y lo hace aparecer, por lo tanto, como un mensaje inoperante, no pertinente o necesario para que obre en el corazón humano, para que obre en tu corazón. Yo pregunto, ¿puede ser tergiversado el Evangelio? ¿Puede, no es cierto, ser cambiado sin sufrir consecuencias este mensaje? Gálatas nos dice que sí. Nos dice que sí. Por todo esto quiero que veamos 4 cosas. La primera, ¿qué significa alterar o invalidar el Evangelio de la gracia de Dios? El Evangelio glorioso, querido, de la gracia de Dios estaba siendo en este caso pervertido por aquellos maestros que vivían en Galacia. Como ya dejé entrever, y los miembros de la iglesia estaban más encima cediendo a esta enseñanza, y los versículos 6 y 7 lo clarifican. Fíjense cómo dice Pablo, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, dice Pablo, sino que ciertos individuos están sembrando confusión, ¿no es cierto?, entre ustedes y quieren tergiversar el Evangelio de Cristo. Yo pregunto entonces, ¿por qué cualquier cambio, aunque muy pequeño, puede invalidar o anular el Evangelio? El versículo 6 nos hace pensar en lo siguiente, y es importante tenerlo presente. ¿Quién y cómo fuiste llamado al Evangelio? Hermano mío, ¿te recuerdas? ¿Quién te llamó? ¿Ah? ¿El pastor? A propósito, voy a hablar sobre este tema un poquito más adelante, porque estuvo muy en boga mucho tiempo atrás y todavía en algunas iglesias lo está, este asunto de convencer por parte del predicador tu condición. Y después de una manipulación mental, convencerte de que realmente lo que te estaba entregando era verdad y tienes que pasar al altar, levantar la mano, hacer una oración y ya, con esto quedaste convertido, transformado. Esto ha hecho que las iglesias se llenen de gente convencida, pero jamás convertida. Y ha producido estragos en el seno de la iglesia. Mi experiencia pastoral me ha mostrado lo siguiente, y ojo con esto. La gente más problemática que he tenido en la iglesia, creo que no son creyentes. Y voy a mostrar por qué razón. ¿Por qué?
cómo debe actuar un creyente. Entonces, el orden del Evangelio, querido, es el siguiente. Dios llama soberanamente a nosotros y después, ¿qué hace? Nosotros lo seguimos, porque Él es el buen pastor. Cuando el buen pastor habla, la oveja sabe que es el buen pastor y lo sigue. No tiene dificultad en reconocer eso. No necesita el codo de la esposa, el esposo, una vez lo vi en una iglesia, levanta la mano, conviértete. Parecía tragicómico, pero así fue. Así fue. Dios llama y nosotros lo seguimos. Por esto, lo que el versículo 7 nos dice es clarificador. Dice Pablo aquí, cualquier enseñanza que añade o agregue a la fe en Cristo algo más, como guardar la ley o las ceremonias mosaicas u otra cosa, hoy día está de moda todo esto del judaísmo en muchas iglesias, pervierte, o como dice en el original griego, literalmente invalida el Evangelio. Esto, queridos, es tan serio que el famoso reformador alemán del siglo XVI, Martín Lutero, dijo: no hay término medio entre la justicia cristiana y la justicia por obras. No existe otra alternativa para la justicia cristiana que la justicia por obras. Si no fundamentas, por lo tanto, tu justicia en la obra de Cristo y no en tus obras, debes fundamentar tu confianza en ti mismo. Por eso es que al principio le pregunté, ¿en qué te justificas? ¿Cómo te justificas en tu diario vivir? ¿Vives justificándote? Es que, pastor, yo soy así, crecí así, por eso soy así. ¿Han escuchado creyentes que no cambian nunca su carácter? Es que yo siempre fui así. Toda mi vida ha sido igual. Y yo pienso, bueno, ¿y qué mensaje escuchó entonces? A lo mejor esa persona es honesta, por lo menos lo dice. A veces nosotros no somos tan honestos y vivimos de esa manera, sin decirlo, pero sin cambiar tampoco. Solo hay una obra en la cual podemos descansar. Una sola obra en la cual podemos obtener plena justificación por nuestros pecados. Y esa es la obra que realizó Cristo en la cruz. Queridos, esta enseñanza del Evangelio tiene, ¿no es cierto?, forma que está presente en las Escrituras, nos presenta a un Cristo que realizó, ¿no es cierto?, una obra tremenda, radical en la cruz del Calvario y que hace que nuestra visión también radicalmente sea cambiada. Si la visión nuestra no cambia cuando tú escuchas el Evangelio de la gracia, entonces hay un problema, no estás escuchando el Evangelio de la gracia y estás viviendo justificado constantemente por tu quehacer. No necesitamos hacer nada más, dice la Escritura, que confiar en lo que Jesús hizo y sobre este fundamento edificar nuestras vidas. Ahora bien, en segundo lugar, ¿cómo es alterado o invalidado el Evangelio de hoy? Porque de que puede ser invalidado, puede serlo, sin duda. Pero ¿cómo es alterado? ¿Cuáles son las sutilezas, ¿no es cierto?, que se nos presentan por las cuales a veces escuchamos un Evangelio que no es el de la Biblia? Primero tengamos presente lo siguiente, necesitamos, y esto es importante, reconocer que necesitamos ser rescatados de nuestros pecados. El hermano Cristian mencionaba, ¿no es cierto?, un video que yo envié sobre un judío que es un químico, uno de los 50 hombres más inteligentes del siglo XXI, ya un judío, y él, cuando menciona todo su currículum, como Pablo lo hizo en una ocasión, ¿recuerdan que Pablo mencionó, yo soy aquí, allá, dice, todo esto está designado para el premio Nobel, dice, y bla, 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 y tiene todo sobre. Pero de repente cambia radicalmente cuando habla, ¿no es cierto?, de su vida pasada. Y de cómo, ¿no es cierto?, en una ocasión muy particular, él escucha el mensaje del Evangelio, cae sobre sus rodillas, agacha su cabeza, llora y dice, y reconocí a Jesús como mi único Salvador. Eso lo es todo para mí, dice él. Eso lo es todo. Si no reconocemos este problema, si no comprendemos que esto es crucial, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no podemos, hermanos, contribuir ni un ápice a nuestra salvación. Si no entendemos esto, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos, ¿qué cosa? Recurrir a aquel que tiene que rescatarnos de nuestra condición, porque estábamos ahogados, ni siquiera ahogándonos, ahogados, y el Señor nos sacó de abajo y nos sacó.
Lo segundo que hay que tener presente es que nuestra salvación, por lo tanto, depende enteramente de la obra de Jesús en la cruz. Somos salvos, dice la Escritura, por gracia en Cristo y nada más, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, porque es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se crea, para que nadie se justifique. ¿Qué más clara puede ser el mensaje de la Escritura, verdad? ¿Qué más clarificador? ¿Por qué tenemos que añadirle algo entonces o tergiversar los términos? Estas dos cosas que debemos tener presentes son las que el famoso predicador Carlos Spurgeon definió, ¿no es cierto?, en una predicación una vez. Para ser salvo necesitas solamente comprender dos cosas esenciales y básicas. Que tú eres un gran pecador, pero que Cristo es un gran Salvador. Si están esas dos cosas, listo, porque el mensaje del Evangelio es simple. No hay que quitarle ni añadirle. Está preciso en lo que Dios ha entregado. Si estas dos cosas, queridos, son lo central del mensaje del Evangelio, que necesitamos en este caso ser rescatados de nuestra condición como pecadores y confiar solo en Cristo, entonces cualquier otra cosa que pretenda añadir o alterar el Evangelio lo invalida, lo hace inoperante. Una segunda cosa dentro de esto, de lo que invalida el Evangelio. 3 maneras en que se invalida el Evangelio de la gracia. Primero, a través del moralismo. ¿Han escuchado la palabra moralismo? ¿Ya? Esta es la creencia de que somos salvos por entregar nuestra vida a Cristo haciendo una decisión, más creyendo cosas correctas y teniendo un comportamiento adecuado. Suena bien, ¿verdad? No está mal, ¿sí? Ahora, el problema es que eso se antepone a la gracia. Si fuese consecuencia de la gracia, estupendo. Pero cuando se antepone a la gracia, cuando la gente vive constantemente queriendo agradar a otros, queriendo aparentar a otros, poniéndose corbata... Perdón, esto no me cambia, sigo siendo Omar Ramos. Pecador también, salvado por la gracia de Dios, nada más. Pero ¿y cuánta gente, hermano, yo he conocido personas, que inclusive yo conocía a un hermano, no habría tolerado jamás que yo hubiese subido al púlpito sin corbata. No es de esta iglesia, tranquilo, no es era de otra iglesia. Jamás. Para él era inconcebible. Y sin embargo, hoy día él vive en pecado, apartado del Señor. Ojo, mucho cuidado. El moralismo ha producido tanto estrago en las iglesias que la gente, ¿no es cierto?, vive haciendo análisis de su vida en comparación con el comportamiento de otros. Todo al final depende del desempeño personal, pero no de la obra ¿de quién? De Cristo. Cuidado con el moralismo. Una segunda cosa que invalida el Evangelio es el liberalismo por el otro lado, el otro extremo. Cuando no importa lo que tú creas, siempre y cuando seas una persona amorosa y buena. ¿Han escuchado eso también? ¿Sí? Lo doctrinal para estas personas carece de importancia, olvidando que la iglesia está fundamentada sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas, como dice también en otra porción de las Escrituras. Pablo reitera también en una ocasión el peligro de pasarse, como dice el Gálatas 1:6, de pasarse a otro evangelio, predicando un evangelio distinto, porque hay un evangelio que es el fundamento, ¿qué cosa?, de nuestra vida. Ojo con esto, algunas personas dicen, no, yo amo a ese Jesús tierno, amoroso, que predicó tantas cosas lindas, ahí, ¿no es cierto?, en el monte, etcétera, etcétera, y eso, amémonos, seamos buenos, y no, la doctrina no, porque esas cosas producen tanto división en la iglesia. Claro, la doctrina divide los salvos de los no salvos. Así de simple. Divide a los que glorifican a Dios de aquellos que no les importa la gloria de Dios. Sin duda, querido, las advertencias son serias en esta carta contra este tipo de creencia. Me asombra, dice Pablo, me asombra que tan pronto estén dejando a ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. ¿Cómo pueden hacer eso? Cuidado con el liberalismo. Y lo tercero es el legalismo, cuando el vestirse y las costumbres o las tradiciones te hacen ver como genuinamente salvo.
Esto estaba enraizado en la cultura religiosa judía, al punto que el propio Señor Jesús, cuando vino a esta tierra y caminó, ¿no es cierto?, predicando el Evangelio, advirtió a los religiosos de su época que habían invalidado la ley con sus tradiciones humanas y habían impuesto una carga, dice, insoportable sobre los hombros del pueblo. O sea, aparte de lo que ya les mencioné al principio, recuerdan que el Antiguo Testamento Levítico tiene una lista enorme de instrucciones de cómo hacer los sacrificios, qué día, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, y la cantidad de animales que había que sacrificar, todo detalladamente. Más encima, a eso, imagínense, pues, a eso los maestros de la época de Jesús le habían añadido otras cosas. Y Jesús tiene que volver, ¿no es cierto?, a predicar, y constantemente ustedes lo van a escuchar repitiendo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Una expresión que significa vuelvan a lo original. Oísteis de tus maestros que hay que hacer un montón de cosas, que hay que lavarse las manos a cada rato, ¿no es cierto?, que hay que ir para allá, no caminar 5 metros o 2 metros, dependiendo, ¿no es cierto?, habían puesto distancia el día sábado de cuánto podías recorrer. Habían agregado cosas, ¿no es cierto?, que la mujer se podía divorciar de su marido si se le quemaba el arroz. A la esposa. Y no era chiste, parece gracioso, pero era así. Si a la mujer se le quemaba la comida, el esposo podía decir: no, a esta mujer siempre se le quema la comida, no la quiero más como esposa. Carta de divorcio. Así de simple. Hermano, y uno se pregunta, uno se ríe hoy día. Tú te ríes, yo me río. Pero los seres humanos no somos a veces tan extraños, tan ingenuos, tan olvidadizos, que volvemos a repetir las mismas cosas con otros nombres nomás. Queridos, todo esto altera, pervierte el Evangelio, crea confusión, niega todo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces, en tercer lugar, ¿cómo sabemos que el Evangelio que creemos es verdadero? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Ya? Pablo nos da la regla para medir el tipo de evangelio que debemos creer. Y esto se encuentra en el versículo 8. Vayan conmigo al versículo 8 de Gálatas. Pero dice ahí: pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. ¿Hay un evangelio que fue predicado por Jesús y sus apóstoles? ¿Sí? ¿Cómo lo conocemos? Leyendo los evangelios, leyendo a los apóstoles. Y esto de repente hace que nosotros pequemos, cayendo a veces, ¿no es cierto?, en ingenuidades en nuestras creencias, producto de que no hemos estudiado ni leído las Escrituras. ¿Cuántas veces Dios en el Antiguo Testamento le dijo a su pueblo: ustedes yerran porque ignoran las Escrituras? Yerran, ¿no es cierto?, desconocen el mensaje, poder del mensaje, dice. ¿Por qué? Por desconocimiento de las Escrituras. Y cuando eso ocurre, entonces algo que no tiene. Aquí yo creo que está faltando, hay que agregarle a la Biblia, hay que ayudar un poquito al mensaje. Podría mencionar muchas cosas, pero hay gente que inclusive, mientras uno está predicando aquí, en otras iglesias hay una música de fondo suave que se está tocando para ir preparando, ¿qué cosa? Las emociones de la gente. Cosa que cuando yo diga la palabra clave, ¡pah!, tú cediste a mi encanto. Pero no al mensaje. Pero no al mensaje. En este versículo, Pablo les está diciendo a los Gálatas que lo evalúen, que lo juzguen tanto a él como apóstol y su enseñanza por medio de ¿qué? De la base o fundamento del evangelio entregado en la Biblia, no por otro estándar humano o angelical. Ustedes saben y conocen 2 sectas que se originaron producto de revelaciones angelicales: mormones y testigos de Jehová. Apariciones, ángeles que le revelaron cosas a sus maestros, pero solamente a ellos, ¿no? También hay iglesias evangélicas. No, yo tuve un sueño que no tiene nada que ver con la Biblia, pero como fue un sueño y fue Dios, se los traigo. Y la persona se para adelante y lo presenta. ¿Cuántas veces he escuchado eso yo? ¿Cuántas veces? Queridos, la Biblia juzga a la iglesia. La iglesia no juzga a la Biblia.
La Biblia es el fundamento para la iglesia y la creadora de la iglesia. La iglesia no es el fundamento para la Biblia o la creadora de la iglesia. Ojo con esto, ¿entendieron? Aquí está. Todo mi fundamento como cristiano y también como iglesia se fundamenta en la revelación de la Biblia y en ninguna otra cosa. El creyente, por lo tanto, debe evaluar a la iglesia y a sus líderes con el evangelio bíblico como el criterio para juzgar las afirmaciones de la verdad. Y Pablo dice aquí, hay maestros que se introdujeron en la iglesia en Galacia y les están predicando otro evangelio distinto y ustedes no se dan cuenta. ¿Por qué razón? Porque no conocen las Escrituras. ¿Pero es el único caso? Ustedes pueden leer otros casos más en otras cartas, donde Pablo dice lo mismo. Le dice a Tito inclusive, anda a Creta y predica, ¿no es cierto?, el mensaje. ¿Por qué? Porque hay algunas personas ahí que están haciendo alboroto, revuelo. Nuestras emociones, sentimientos, experiencias personales o convicciones están, queridos, supeditadas siempre a la comprensión correcta de la Biblia. Ella debe juzgar toda nuestra vida. Como nos recuerda el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos, porque es la única manera en que yo no voy a pecar contra ti, si la palabra de Dios gobierna mi corazón. Por todo esto es que es tan importante lo que Pablo dice en el versículo 8. Dice ahí, pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición, anatema, dice en el griego. Por último, ¿qué implica seguir un evangelio diferente, por lo tanto, a la luz de lo que estoy diciendo? Hermanos, predicar un evangelio diferente con la maldición que subyace detrás, ¿no es cierto?, significa abandonar o desechar al que te llamó por su gracia. Versículo 6. Es rechazar a Jesús, simple. Significa, en segundo lugar, creer en un evangelio que no es el evangelio. Así y punto. No es el evangelio. Y en tercer lugar, trae condenación. Versículo 8 y 9. Anatema, que caiga bajo maldición. Lo repite 2 veces en estos versículos. Por lo tanto, hay consecuencias de esto. Lo que nos enseña el Evangelio, para ir concluyendo, queridos, de la gracia de Dios, es que la paz con Dios, la reconciliación con tu Creador, depende absoluta y únicamente de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra cosa. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5, tenemos paz para con Dios. Paz. Se acabó la inquietud, se acaba la incertidumbre. Ya no temo morir. No sé si fue la semana antes pasada cuando les dije esto, pero el mismo día que murió Timothy Keller, con plena paz en su corazón, y anhelando, quiero ver cara a cara a mi Creador, a mi Señor. Ese mismo día salió una noticia de que murió un brujo en México, pero murió gritando, desesperado, angustiado, porque el infierno se cernía sobre él. No menoscabes lo pecador que eres, pero tampoco, por sobre todas las cosas, no menoscabes a tu Salvador, que es suficiente para rescatarte de esa maldición. Lo segundo que deseo destacar para finalizar es que cualquier añadidura o tergiversación del Evangelio no produce ni producirá cambio alguno en tu relación con Dios y en nuestra vida como creyentes cuando interactuamos. Como dije por ahí, los grandes problemas en la iglesia surgen de creyentes que parece que no lo son, o al menos no han entendido la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios transforma. No solo estoy entregando un mensaje que te informa, quiero que también este mensaje te transforme, porque es la única manera en que vamos a mostrar, no solamente en nuestro propio contexto, creyentes que viven relacionados por el amor, sino también hacia el mundo. Vamos a entregar una imagen que la gente va a anhelar, seguir a Cristo. Estaba leyendo unas noticias estos días. En Bolivia querían linchar a 2 sacerdotes, matarlos, hacer justicia porque eran violadores.
Y el periodista acá en Chile decía, antiguamente la iglesia era respetada como un ente de seguridad y resguardo. El cristianismo era bien visto, pero con este tipo de cosas, dijo, y dejó punto suspensivo. No solamente atacó el mal actuar de 2 personas religiosas, sino que también atacó, ¿qué cosa? Sutilmente, las bases del cristianismo. Y eso significa ¿qué cosa? Que en muchas iglesias, no estoy hablando solo del catolicismo, la nuestra puede ser también, u otra, podemos caer también en estas falacias de no estar fundamentados en el Evangelio de la gracia de Dios. Queridos, este mensaje es glorioso, el mensaje del Evangelio. Es el que cada ser humano necesita con urgencia escuchar, porque solo por medio de Cristo, el Cordero que fue preparado desde antes de la fundación del mundo, se nos trae el perdón de nuestros pecados. Y con ello vienen todas las gracias del Evangelio. Somos justificados, somos santificados, somos perdonados, tenemos esperanza, somos amados, eres adoptado como hijo, ¿no es cierto?, ante el Padre Creador. Todas nuestras necesidades son satisfechas porque estamos en Cristo. Gloria a Dios por esto. Todo lo tenemos en Cristo. Por eso, quiero hacerte 2 preguntas, o 3 en realidad, para que evalúes a la luz de lo que hemos visto cosas que son relevantes. Y mi primera pregunta es esta, para que la tengas en tu mente y te la lleves a casa. ¿Qué tan importante es la verdad del Evangelio para ti hoy? ¿Qué tan importante es? Otra pregunta, ¿cómo se demuestra esto en tu vida? Tú dirás a lo mejor, sí, es importante, pastor. Ya, pero ¿cómo se evidencia? ¿Cómo se muestra en tu vida? ¿Cómo se está demostrando en tu vida? Y a la luz también de esta exhortación, una pregunta más. ¿Te encuentras tú hoy día? O tal vez has observado que nuestra iglesia está en peligro de creer o estar creyendo en un evangelio diferente. Dios quiera que no, que seamos librados de esto. Pero el peligro siempre está allí porque somos pecadores, que necesitamos vivir a la luz del Evangelio, que necesitamos arrepentirnos todos los días de nuestros pecados, porque el pecado enceguece, porque el pecado cauteriza, porque el pecado impide que la iglesia crezca y tú seas transformado. Terminemos leyendo Gálatas 1, 4 y 5, porque creo que es un texto central y clave de lo que he expuesto hoy día. Gálatas 1, 4 y 5. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados. ¿Por qué no te lo apropias? Jesucristo dio su vida por mis pecados, para rescatarnos, dice, de este mundo malvado, según la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que así sea. Oremos. Oh Dios, mi Señor, mi Padre, aquí estoy, Señor, un pecador, junto con otros pecadores, Señor, que con un corazón humilde reconocemos nuestra maldad. Pero también, Señor, con alegría y con gozo, vislumbramos una vez más las glorias de la gracia del Evangelio de Cristo. Señor, ¿qué más podemos añadir a este mensaje tan hermoso? ¿Qué más necesitamos, Señor, que ya no nos hayas entregado a través del Evangelio de Cristo? Perdónanos, Señor, cuando hemos cambiado a veces sutilmente la gloria del Evangelio de la gracia, aquello que es lo único que puede salvarnos, rescatarnos de la condenación, pero también transformarnos de acuerdo a la imagen de Cristo. Señor, ayúdanos a aferrarnos a este Evangelio glorioso cada día, a entender que este tiene un impacto tan tremendo, tan transformador para nuestras vidas, para tu iglesia. Pero también es un mensaje que al compartirlo con sencillez puede producir un impacto en esta sociedad alicaída,
Señor, en esta sociedad oscurecida, en esta sociedad, Señor, en la cual se ha acrecentado la maldad, producto del abandono de la creencia en Jesús. Señor, nuestro mundo te necesita con desesperación. Pero si nosotros no entendemos esto en primer lugar, jamás compartiremos con desesperación este mensaje a otros. Señor, ayúdanos a ver la triste realidad del mundo que transita cual zombi, cual cadáver en nuestro mundo. Y ayúdanos, Señor, a compartir el Evangelio simple y llanamente, entendiendo que es poder tuyo, poder para transformar las vidas de cada ser humano en este planeta. Gracias, Señor, por habernos hecho depositarios de tu Evangelio. Gracias, Señor, por habernos traído de una manera tan especial a cada uno de nosotros este Evangelio de la gracia de Dios. Te alabamos, te glorificamos, te honramos por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús.